Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de viernes que se presenta con 9 grados de temperatura, lloviznando en algunas zonas de la capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por TV Ciudad y por tvciudad.ui. También decirles que vamos al pronóstico del tiempo, a ver qué nos dice meteorología para hoy y para el fin de semana. Bueno, vean hoy. Esas lluvias no nos abandonan en esta jornada. En la máxima de hoy va a ser de 11 grados, 2 graditos más que lo que estamos viviendo en estos momentos. Así que un viernes de cuidado y de abrigarse. Mañana sábado, bueno, un fin de semana que parece que va a estar espectacular. La temperatura mínima fría, 5 grados, 13 la máxima, pero bueno, un sol hermoso que nos va a acompañar para el área metropolitana en el fin de semana, que se va a mantener similar, pero igualmente incluso más frío el domingo con las temperaturas extremas, 3 y 15 grados según el pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con algunos de los temas que abordó el presidente de la República, Yamandu Orsi, en las últimas horas. Habló de varios tópicos, entre ellos dijo que la elaboración del presupuesto quinquenal tendrá que contemplar las limitaciones fiscales, lo que va a llevar a que sectores de trabajadores no puedan obtener lo que reclaman. No obstante, ratificó que los 63 compromisos anunciados en campaña se van a cumplir y dijo que con el paro general del próximo martes, el 12, convocado por el PIT-CNT, está defendiendo sus intereses y es legítimo. En uno de los temas que habló Orsi, pero no fueron los únicos y vamos a detallarlos en un ratito nada más. La Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad ordenó desenterrar y periciar, 4 discos duros desenterrados de una finca donde vivió Juan Carlos Esponda, quien fue funcionario del órgano coordinador de operaciones antisubversivas. A ver qué surge de esos discos duros desenterrados. Vamos a hablar de cuáles son los problemas más importantes de que siente la ciudadanía. Bueno, uno de ellos tiene que ver con la inseguridad, que puede ser el primero o el segundo problema en importancia, y el otro, desempleo, los temas que más se repitieron en una encuesta que realizó equipos consultores. El Codicen de la ANEP anunció que se va a quedar garantizada la alimentación escolar de cara al paro del martes 12, convocado, como decíamos, con el PIT-CNT, que el paro del PIT-CNT es parcial, general parcial, pero a nivel de la educación se están sumando paros de 24 horas. La alimentación va a estar garantizada, con diferencia según se trate del subsistema, sea primaria o secundaria, los detalles en un ratito también. Y sobre las 8:30 de la mañana estaremos recibiendo al secretario general de COFE, José Lorenzo López, para hablar no solo del paro general y las características, que es lo que se reclama, sino también cómo viene la negociación colectiva, que ustedes recordarán, ya no es en un marco general, por lo menos por ahora, sino que se va a empezar a trabajar por ramas de actividad. José Lorenzo López, 8:30, aquí en la entrevista central de MBD Noticias. Ahora, momento de abrir las ventanas hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vean ustedes, pavimento mojado indica la humedad, la llovizna y estos 9 grados de temperatura que estamos viviendo en estos momentos. Algunos de los cortes que están programados para hoy: Charrúa, entre Boulevard Artigas y Magallanes, un corte total que tiene fecha de finalización el 27 de agosto. Cortes largos se vienen en agosto. Andrés Cheveste, entre Guardia Oriental y Enrique García Peña, también corte total que va a finalizar en principio, según está previsto, el 30 de agosto. Y Grito de Ascenso también va a estar cortada la circulación entre Millán y Joaquín Suárez. Hasta el 30 de agosto no se va a poder circular por esa calle. Y como decíamos, el presidente de la República, Yamandu Orsi, hizo declaraciones en las últimas horas, habló de varios temas, dentro de ellos que fue consultado sobre la interpelación a los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, también la posibilidad de que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, también sea
interpelado. Bueno, el presidente dijo que considera que la gente tiene ganas de escuchar cuáles son los argumentos del Poder Ejecutivo. Así que dijo que ve con buenos ojos esa interpelación. El mandatario apoyó además la decisión del Instituto Nacional de Colonización de ratificar la compra de la estancia María Dolores y también la del Ministerio del Interior de declarar reservada por 15 años la información respecto a los operativos llevados adelante en el último clásico del 6 de julio. Está bueno que se discuta y la gente tiene ganas de escuchar cuáles son los argumentos y los legisladores tienen ganas de saber los argumentos del Ejecutivo. A veces se explican y no alcanza y por eso se lo llama al Parlamento y está bien. Es un ejercicio de la democracia que ojalá sea por muchos años. Hay que estar muy atento a las restricciones fiscales, pero también hay que estar muy atento a algunas áreas de la producción nacional, como la lechería, que precisa tierra. Y el presidente mantendrá entonces esta política de seguir comprando, sobre todo para el sector lechero, tierras a nivel de colonización. El sector lechero y sectores familiares ganaderos, o sea, producción familiar ganadera. Pero la lechería es central, es una de las, y lo dijimos en campaña y lo sigo sosteniendo porque lo aprendí, que la lechería está muy sometida a los vaivenes de los precios internacionales y precisas espalda para cuando la cosa no marcha bien. Y la espalda es disponibilidad de recursos para alimentar el ganado. Orsi defendió la decisión del Ministerio del Interior de reservar la información sobre el operativo de seguridad en el clásico del 6 de julio y dijo que se está investigando el tema de las hinchadas en el fútbol. Yo no soy técnico, yo eso se lo dejo a los técnicos. Si a mí me tocara resolver esto, yo no develo cuál es mi estrategia para un clásico. No, ¿de qué esperanza? Por algo la reserva. Entonces, yo creo que la lógica opera y hay que confiar en los elementos técnicos del Ministerio del Interior. Hay que confiar. Lo que pasó creo que está bastante claro y estamos en las puertas de un clásico. El presidente de la República también admitió que el presupuesto quinquenal tendrá restricciones debido a la situación de la economía del país, por lo que a su juicio habrá sectores de trabajadores que aspirarán a más de lo que se ofrezca. El mandatario sostuvo que las 63 medidas anunciadas en campaña electoral siguen siendo prioridad. Tenemos que tener todos los cuidados de poder dar lo más posible y por supuesto sabiendo que la frazada siempre es corta. ¿Y qué papel puede cumplir el Parlamento en ese presupuesto que va a enviar el Poder Ejecutivo? ¿Se puede abrir el gasto o no? No, se va a dar una gran discusión, esperemos, no me quiero adelantar, pero va a ser una discusión interesante y que tiene que ver con la coyuntura y la puntería que tenemos hacia adelante. ¿Dura? ¿Una discusión dura? Va a ser duro. La discusión en el Parlamento es dura. ¿Y a nivel del Poder Ejecutivo cuándo se cierra el proyecto que se presentará al Parlamento? No lo tengo claro. Estamos viendo y la idea es lo antes posible. Pero los ministros y los sectores del gobierno siempre piden un poco más para analizar un poco más. Las 63 prioridades que planteamos en Colonia, 63, ¿sí? Son las que tenemos que poner sobre la mesa y veremos en qué tiempo llegamos a cada una de ellas, pero no podemos desistir de eso. Y por supuesto, la coyuntura a veces manda, ¿no? De verdad, los datos sobre la situación fiscal no estaban del todo completos, por razones de todo tipo, entonces a veces te obliga a corregir un poco o a estirar la arruga del mantel un poco más allá. El presidente dijo que el hecho de que la conflictividad sea la más alta desde 2015 tiene que ver con reclamos y necesidades de los trabajadores que preocupan y sobre los cuales se busca acercar a las partes. Orsi se refirió también al paro general del PIT-CNT del próximo martes 12 de agosto. Ese es el PIT-CNT que siempre tuvimos y que toma medida y como una y otra vez dijimos, para aquellos que de repente piensan distinto, el PIT-CNT no mira el partido político que está en el gobierno, sino que vela por sus intereses. Me gustará, no me gustará, compartiré, no compartiré. Lo que es real, que cuando mi fuerza política le ha tocado estar en el gobierno, tiene un PIT-CNT muy combativo. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, lamentó que se cancele el evento por los 100 años del Palacio Legislativo, que estaba prevista para el 23 de agosto y que generó rechazo en el Partido Nacional y Colorado por su costo.
COSE escribió en su cuenta de la red social X que la conmemoración consiste en varias actividades: la publicación de un libro sobre el edificio, la emisión de un sello conmemorativo por parte del Correo Uruguayo, una iluminación especial del Palacio, una sesión de la Asamblea General que culminará con un breve concierto del Sodre, abierto a todo público en el Salón de los Pasos Perdidos. Para COSE, estos insumos fueron objeto de un uso político menor y, al postergarse la actividad abierta al público, comentó que el grupo organizador seguirá trabajando para encontrar propuestas de alcance popular que convoquen el mayor interés y que sean de la mayor relevancia posible. Por su parte, la bancada bicameral del Partido Colorado manifestó su apoyo a la celebración de los 100 años del Palacio Legislativo, aunque se desmarcó del espectáculo que originalmente estaba previsto para el 23 de agosto. El diputado colorado, Conrado Rodríguez, manifestó que realizó una serie de propuestas, entre las que se encuentran invitar a exlegisladores y a exfuncionarios del Palacio Legislativo, y sugirió realizar una publicación oficial que detalle la historia de la construcción del edificio emblemático. Nosotros, como Partido Colorado, lo que queremos es que se conmemoren estos 100 años. Realmente es fundamental, es la casa de nuestra democracia, es un símbolo de la República, donde el Partido Colorado tuvo mucho que ver, incluso en su construcción. Don José Valle Ordóñez fue quien puso la piedra fundamental para la construcción del Palacio Legislativo. Por lo tanto, nosotros queremos conmemorar, queremos hacer eventos para que la gente pueda visualizar lo que han sido estos 100 años de esta tradición democrática formidable. Después, en lo que podemos diferenciar es en qué tipo de cosas se deberían de hacer. Nosotros concordamos con la vicepresidenta de que hay que hacer una asamblea general, de que existe la posibilidad de convocar a la Sinfónica del Sodre para darle un realce cultural, eso también es muy importante, la posibilidad de la presentación de un libro. Nosotros entendemos de lo que sí no se puede hacer es que en el marco de la situación económico-financiera y las restricciones presupuestales, creemos que tenemos que ir hacia una sobriedad republicana, que a lo mejor el espectáculo que se estaba programando no cumplía justamente con ese principio. Yo creo que la equivocación parte de que la convocatoria vino muy sobre la fecha, muy encima de lo que es el 25 de agosto, que es cuando se cumplen los 100 años. Creo que ahí sí hubo un error, porque con más tiempo hubiéramos tenido la oportunidad de deliberar y de hacer propuestas que pudieran tener el consenso de todos los partidos políticos. La Secretaría Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y el Financiamiento del Terrorismo, la SENACLAF, presentó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para el periodo 2025-2030. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, manifestó que Uruguay está siendo poco eficaz en el combate del lavado de activos. Uruguay lo que hoy no está teniendo desde hace ya un tiempo largo son resultados concretos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y los resultados se miden en formalizaciones y condenas. Es decir, es la manera de medir los resultados, porque, como yo les decía hoy, podemos decir que en Uruguay no se lava, pero difícilmente nos crean. Estamos en este momento con los números o los datos estadísticos. Fíjense ustedes que en el año 2019 nosotros presentamos 50 condenas y Gafilat nos dijo que eran pocas, hoy tenemos 8, imagínense cuál sería el resultado. ¿Y a qué atribuye esa caída? Bueno, yo creo que lo que está claro, el dato objetivo, la evidencia te indica de que estamos siendo poco eficaces y poco eficientes. Creo que hubieron algunos cambios normativos, pero sobre todo me da la impresión de que bajó la percepción del riesgo de los distintos sujetos involucrados. Es decir, no hay hoy, y tenemos que generarla, una percepción compartida del riesgo entre todos los operadores, públicos y privados, de que seamos utilizados como vehículo para lavar dinero. Y eso es parte de un proceso que se inició el 1 de marzo y que tenemos que seguir trabajando en ello. Jorge Díaz expresó que se deben fortalecer los controles que se realizan a los fondos ganaderos. Concretamente era una actividad que no estaba ni bajo control del Banco Central ni bajo control de la SENACLAF. Evidentemente hay que ampliar el perímetro porque mucha de esa actividad puede ser actividad financiera disfrazada de otro tipo de actividades.
Una reciente encuesta de Equipos Consultores indicó que para la mayoría de la población la inseguridad es el principal problema del país, aunque las menciones de ese fenómeno vienen cayendo desde el año pasado. ¿Cuál es el segundo? El desempleo. Equipos preguntó cuál es el principal y el segundo problema y casi la mitad de la gente consultada mencionó a la inseguridad en el primero y el segundo nivel. Concretamente, la inseguridad fue mencionada por 45% de la gente encuestada, mientras que el desempleo terminó segundo tras ser mencionado como primero o segundo problema por 28%. Más abajo quedaron la situación económica, mencionada por 20%, los problemas sociales, citados por 14%, la educación, 11%, la droga, 10%, la dirigencia política y la actitud de la gente, ambas mencionadas como problema por 6% de las personas encuestadas, y finalmente con 5% tanto la inflación como el gobierno. Pese a que la inseguridad sigue siendo el problema más señalado, las menciones a ese fenómeno cayeron por tercera medición consecutiva, algo que suele ocurrir tras las elecciones nacionales y durante el año de asunción del nuevo gobierno, según apunta el informe adjunto a la encuesta. El desempleo, que está segundo, también cae y es más mencionado como problema en el interior que en Montevideo. En cambio, la inseguridad genera más preocupación en la capital del país y en Canelones que en el resto de los departamentos. El informe de Equipos Consultores también arroja que los problemas sociales se mantienen en niveles altos de mención y se ubican en el cuarto lugar del ranking de preocupaciones, desplazando a la educación luego de 15 años. La encuesta se hizo entre el 17 de junio y el 2 de julio, por teléfono y cara a cara, y abarcó a 1.106 casos. La Federación Uruguaya de la Salud se movilizó este jueves frente al Ministerio de Economía en el marco de un paro general de 24 horas en rechazo a los lineamientos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo. Claramente definimos nuestro rechazo por ser insuficientes. Estamos en medio de una ronda de Consejo Salario y la manifestación de la FU fue bien claro en su resolución del 20 Congreso. Si la economía crece, los salarios tienen que acompasar ese crecimiento. Mantener las partidas por capacitación y discutir, para que no quede en un cajón, el tema de las condiciones laborales, ¿no? Regímenes de descanso, dotaciones mínimas. Creo que eso hace al fortalecimiento de la atención de nuestros usuarios. ¿Cómo ven la situación de las mutualistas? Hablaba de largas colas, ¿cómo es la situación? Bueno, por eso mismo también esta convocatoria es a un diálogo nacional en salud, donde vemos las dificultades que existen hoy en el Sistema Nacional Integrado de Salud, los tiempos de espera, el valor de los copagos, ¿no? Los tickets de medicamentos, estudios, las largas esperas para los especialistas. Todos esos elementos fueron ya presentados a las autoridades, en su momento eran candidatos presidenciales, hoy ya están en el Poder Ejecutivo y bueno, creo que nosotros tenemos mucho para aportar, mucho para decir y también mucho para escuchar, pero por eso creamos el Frente Social en Salud. Y justamente el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Franco, fue consultado sobre esta denuncia contra el ex secretario general del sindicato, Jorge Bermúdez, respecto a un fondo, a la no devolución del fondo de dinero de formación sindical. Efectivamente se devolvió, o sea, se transfirió de esa cuenta, se transfirieron a las cuentas oficiales de la FUS y se cerraron. Esto va a empezar a caminar, entendemos nosotros, a partir de la semana que viene, ya con la propia instalación de la auditoría. ¿Esto es una auditoría a nivel del sindicato? ¿Hay alguna otra medida, una denuncia formal? No. Nosotros no estamos acusando a nadie desde un principio. Nuestra intención es y será transparentar todas las actividades que tenga la FUS y también darle un marco normativo administrativo a las tareas inherentes que estamos desempeñando en nuestra FUS. Pero una vez que se conozca resultados la auditoría, bueno, se verán los pasos a seguir. La alimentación escolar en el marco del paro general del próximo martes 12 está garantizada. Esto lo dijo la consejera del CODICEN, Elvia Pereira, quien dijo también que hay distintas maneras de proceder, tanto se trate de primaria como de secundaria. Nuestra responsabilidad va a estar y está porque estamos coordinando que la alimentación de los chiquilines esté contemplada de la forma en que cada subsistema, direcciones generales, lo establezca,
Y por supuesto que los centros aquellos que estén abiertos, los estudiantes, que las familias así decidan, podrán concurrir. Acabo de hablar con la directora de media, de educación secundaria, me dijo que ya está todo coordinado y va a ser como un día normal. Eso nos informan de secundaria. Primaria seguramente sea con el sistema que venía siendo de paros anteriores. Las familias tendrán que ir a los centros sedes a levantar las... ¿Va a haber un sondeo previo a ver cuántas familias tienen interés de ir ese día o si los niños van a ir de todas formas? Esto siempre se hace. En Montevideo y Canelones se entregarán viandas en las sedes del listado que se publicará el próximo lunes 11 de agosto para escolares que asisten a escuelas que permanecen cerradas o abiertas sin presencia de docentes. En todos los casos, la entrega de viandas o menú de emergencia se realizará entre las 11 y las 13 horas. Trabajadores del sector industrial alertan por la pérdida de fuentes laborales y sostienen que el cierre de empresas como Conaprole y Lactalis son parte de una situación que empeora este rubro. En el último semestre son 3.000 las personas cotizantes del BPS que cesaron en la industria manufacturera. Para nosotros las luchas son todas importantes y hay que darlas con inteligencia y teniendo claro que seguramente todos los sectores industriales nuestros no tienen una larga vida si queremos tener salarios dignos, si queremos tener las 40 horas semanales de trabajo y queremos una inserción regional, o sea, tener una industria de nuevo tipo. Por tanto, tiene que haber, primero que nada, un sinceramiento industrial y después la planificación. Al consensuar un diagnóstico, tenemos que trabajar en conjunto para las soluciones. Ahora, sí o sí, precisamos y lo reivindicamos hace tiempo, un colchón social. Porque ¿qué sucede? Está claro que el capitalismo se mueve, se concentra, define cosas que no pasan por el movimiento sindical, pero el impacto social lo paga la gente y las poblaciones. Entonces lo que estamos reivindicando es, sentémonos todos en una mesa de diálogo que tiene que ver con la industria y el desarrollo, y bueno, donde impacte negativamente ver cómo se soluciona. Nosotros inclusive vamos a comenzar a diagramar una propuesta de registro de las y los trabajadores industriales a nivel general. Cosa de que si mañana lo que se resuelve, vamos a impulsar el sector, por ejemplo, naval, y vos quedás sin trabajo en el sector lácteo, bueno, recapacitate y capaz que tenés laburo en esta industria. O sea, con cabeza abierta, sin preconcepto y buscando laburo, pues si no estamos complicados. ¿Sería a través de un proyecto de ley? ¿Cómo se crearía? Bueno, hay que buscar los instrumentos, son instrumentos, hay que buscar la voluntad política, porque podemos hacer este registro hermoso en un papel, pero si después no logramos que esto se lleve a cabo con el respaldo del gobierno y también del sector empresarial, está casi condenado al fracaso. Entonces va a ser uno seguramente de los ejes de la Confederación para los próximos tiempos. Y una delegación de trabajadores de Paicuero se llegó a esta movilización de los sindicatos industriales y además le entregó una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi. Hay 150 trabajadores que se encuentran en el seguro de paro en esta planta y se puede incrementar en 30 o 50 más incluso para este sector que se reclama medidas de competitividad. Ya hay compañeros que van 11 meses de seguro paro. Nosotros venimos denunciando esta situación hace más de 20 años. No es una situación nueva para los curtidores a nivel de Paysandú, como somos nosotros, pero a nivel también nacional, con el tema de que se vienen desapareciendo las curtiembres. El problema más grande son los procesos. El problema más grande que hoy estamos quedando con compañeros en seguro paro y desocupados, el tema de que no se terminan los cueros acá en Uruguay, se los sacan con cada vez menos procesos. Y eso es lo que está pasando hoy en Paysandú. Entonces, la situación de nosotros puede suceder que en el correr de los días se agrave más, así que pasemos a tener más compañeros en el seguro paro que trabajando. Y la situación venimos a denunciar con la ministra, bueno, que hoy nos recibe, es por un tema de que pidiéndoles impuestos, pidiéndole algo que le pongan a la materia prima, que nos la saquen de Uruguay como si nada, ¿no? El directorio de Antel definió hacer cambios en la gestión de Antel Arena y es que está a cargo de una empresa privada hasta el mes de diciembre. Y el objetivo es bajar costos y ampliar el acceso a este complejo. El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones, Gabriel Molina, saludó la iniciativa y enfatizó que va en línea con lo que el sindicato venía reclamando. El anuncio lo realizó el presidente del ente, Alejandro Paz, en entrevista con la Diaria Radio.
Me parece que está bien que Antel se involucre tanto en contenidos como también en lo que tiene que ver con la gestión. Y no darle solamente a un privado, pagarle para que se encargue y dejarlo que él lo haga, porque en definitiva lo va a ver desde el punto de vista comercial y está bien que así sea, porque si no se ve desde el punto de vista comercial nunca vamos a tener devolución de la inversión, por lo tanto está bien, pero no hay que descuidar la otra parte. Me parece que está bien que se incursione en eso y bueno, saludamos todas estas iniciativas que de alguna manera van en línea con lo que el sindicato venía reclamando hace muchos años y exigiendo y bueno, y ahora estamos viendo que las decisiones que vienen tomando van en esa dirección. El presidente de Sutel cuestionó al gobierno anterior por eliminar la transmisión de algunos contenidos a través de Antel. Antes del 2020 veíamos los espectáculos, veíamos a la selección uruguaya, veíamos las Olimpiadas por las plataformas de Antel. Transcurrido el gobierno anterior, todo esto se cortó. También celebró el nuevo acuerdo por el cual Antel podrá ofrecer planes que incluyen la suscripción a Netflix. Parece que todo lo que se haga y que se brinde, que venga contenidos, que le podamos brindar a la gente en el marco de una estrategia comercial pura y dura, en un marco de competencia que heredamos del gobierno anterior, donde le entregó licencias al barrer para todos aquellos que quieran brindarlo y competir con Antel en un área donde era monopólico de la empresa y lo rompieron sin ningún tipo de problema. Me parece que todo lo que Antel haga en esa dirección y que se posicione de esa manera va a ser en dos vías. Una, en los réditos que le deja para la empresa, del punto de vista comercial, todo eso, y también atender lo social, donde le van a brindar a todos los uruguayos lo que tiene que ver con contenidos para que todos lo tengamos. Más de 150 camiones llevan parados más de 10 días por la demora en que un buque atraque en el puerto de Montevideo. La Intergremial de Transporte de Carga alerta por cargas detenidas y una pérdida estimada de $750.000 para el sector. Según denuncia la Intergremial, de los 150 camiones afectados, 80 permanecen inmovilizados en el checkpoint de ingreso al puerto de Montevideo, con sus cargas inmovilizadas y los vehículos fuera de circulación. El problema se había originado porque un buque de carga que debía embarcar una importante partida de arroz con destino a exportación no pudo iniciar su operativa. Las empresas transportistas denuncian pérdidas económicas porque ven interrumpida su operativa, alterada su planificación y expuesta sus cargas a riesgos logísticos y sanitarios, con la posibilidad de que la mercadería resulte dañada. Desde la Intergremial expresan su preocupación porque en la mayoría de los casos las empresas responsables de la carga no han ofrecido compensaciones justas que reflejen de forma adecuada los costos reales del tiempo de espera. Reclaman que se adopten medidas urgentes y que se definan mecanismos claros de compensación económica acordes al perjuicio generado. En otro orden, la Dirección de Derechos Humanos de la Administración de Educación Pública reinstaló la Comisión de Educación Sexual Integral, conocida como ESI, que estuvo inactiva durante el periodo anterior. La educación sexual en perspectiva integral no puede nunca tener un punto en el cual se detiene la acción, porque los contenidos curriculares tienen que actualizarse, tienen que revisarse, introduciendo diálogos con los nuevos fenómenos contemporáneos. Hoy, claramente, lo digital. Esa comisión no estuvo activa en el periodo anterior y por eso era fundamental volver a instalarla. Podemos interpretar que aquella lectura que dice que la educación sexual integral es una ideología o que responde a una ideología de género caló en eso de que no lo hacemos. Y eso justamente es desatender a la necesidad de actualizar contenidos. Entre los desafíos que detalló la directora de Derechos Humanos de la ANEP se encuentra la formación especializada en educación sexual para docentes y la necesidad de que todos los niveles educativos cuenten con contenidos curriculares sobre esta temática. La necesidad de anclar contenidos vinculados a preguntas básicas, prevenir el acoso sexual, actualizar las pautas de relacionamiento de género, seguir difundiendo información sobre conductas y visiones y comportamientos de lo que es la sexualidad en el mundo actual, que cruzan generaciones, ámbitos educativos, laborales. Por eso es una perspectiva integral de educación sexual, de promoción de derechos y de revisión de nuestras prácticas.
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad ordenó periciar 4 discos duros hallados y desenterrados en el terreno donde vivía Juan Carlos Esponda Martínez, exfuncionario del órgano coordinador de operaciones antisubversivas. Los discos fueron entregados a la Fiscalía por la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. La información llegó a la Secretaría del pasado reciente, de Derechos Humanos para el pasado reciente, porque la persona que los ubicó confió en esta Secretaría y bueno, la Secretaría, una vez que tomó conocimiento de eso, lo puso a disposición de la Fiscalía y a su vez la Fiscalía lo puso a disposición del juzgado y a partir de ahora se va a hacer una audiencia judicial en estos días donde se va a tomar declaraciones a las personas que encontraron esos y luego de ello se va a ordenar la pericia. O sea, la Fiscalía ya la ha solicitado, seguramente la jueza del caso es la que ordene la pericia. ¿De dónde salieron? ¿Dónde se encontraron? ¿Hay algún indicio de qué caso pueden tener que ver? Se encontraron en una casa que está vinculada a una persona que está prófugo, y bueno, y no sabemos lo que tienen adentro, se analizarán y una vez que haya la información se analiza y se pondrá a disposición. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al secretario general de la Confederación de Funcionarios del Estado y también secretario general del PIT-CNT, José Lorenzo López. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Mucho gusto estar nuevamente por acá. Por favor, está bien complicada la mano, ¿no?, con el Consejo Superior, que una negociación colectiva que ahora no hubo un acuerdo marco, por lo menos hasta ahora, y se decidió en las últimas horas que sea por rama de actividad. ¿Qué lectura tienen? ¿Tenían otra expectativa de llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo para lograr mejoras para el sector trabajador? Bueno, sí, teníamos mucho más expectativas de las que realmente se concretó en el ámbito superior de la negociación colectiva del sector público. Ese ámbito superior es donde participa la representación del gobierno, que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la OPP y la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y la representación de los trabajadores es COFE por la Administración Central y Servicio Descentralizado, por los municipales participa ADEOM y la Federación Nacional de Municipales, la Mesa Coordinadora de Ente por todas las empresas públicas, la Intergremial Universitaria por los trabajadores universitarios, la CESEU por la educación y los judiciales que están representados por la Federación de Judiciales. En ese marco, bueno, hubo una propuesta del gobierno, tuvimos 3 instancias de negociación, donde en la segunda nos mandaron una propuesta que realmente no contemplaba las aspiraciones, una propuesta que básicamente lo que establece era un convenio a 5 años, donde en los 5 años no había un solo peso de crecimiento, no había ninguna atención, digamos, de privilegio para el salario más sumergido, que para nosotros es un tema importante a resolver, y ni siquiera esa propuesta aseguraba que de punta a punta, o sea, desde ahora hasta el 2030, los trabajadores pudiéramos sostener el poder de compra de los salarios. En ese marco, claramente fue unánime el rechazo a esta propuesta, porque aparte tampoco había otros aditivos en que pudieran vestir el convenio colectivo. Y bueno, no solo hubo un rechazo generalizado, sino que en el sector público y en todas estas ramas que yo recién expresé, definieron que el paro que iba a ser parcial del día 12 se transformara en un paro general de 24 horas, que realmente va a, digamos, en el sector público va a ser muy contundente a nivel de todo el territorio nacional. Antes de ir a los detalles del paro, si hablamos de salarios sumergidos en el Estado, ¿no?, que es lo que estábamos discutiendo ahora, de cuántas personas, cuántos cargos estamos hablando y de qué ingresos, porque siempre se habla de los 25.000 pesistas, pero no es el caso. No es el caso, pero en el Estado todavía tenemos trabajadores que están por abajo de los 40.000 pesos nominales. Ustedes vieron que también en la actividad privada se hicieron como 3 franjas y se planteó que la franja de salario sumergido iba hasta 39.850 pesos.
En este caso no hay ninguna, digamos, diferencia a favor de ese tipo de salario, que, digamos, no son muchos, pero son significativos. Tenemos en varios ministerios, en la enseñanza, sobre todo algunos trabajadores que están por debajo de esos niveles salariales y que deberían tener algún incentivo. Y bueno, como decíamos anteriormente, no hay ninguna propuesta de diferenciación y aparte ni siquiera se les compromete a mantener el salario real. Entonces era muy difícil pensar en un convenio a 5 años con esta característica. Ustedes propusieron un convenio a 2 años, y no sé si no lo llevaron, pero bueno, ahora está planteado por rama de actividad. Bueno, sí, nosotros lo que... A ver, la expectativa que teníamos desde el sector estatal era también muy acotada, porque todos sabemos de que a nivel fiscal el país está en problemas, lo sabemos porque ha recibido una herencia complicada el gobierno. Quienes estamos en los diferentes organismos públicos sabemos los déficits que hay, o sea, no es una cosa que eso sea sorpresiva para nosotros, porque somos conscientes de las dificultades que hay en todo lo que tiene que ver con las finanzas del Estado. Y justamente ayer el presidente hizo varias declaraciones, dentro de ellas dice, bueno, algunos trabajadores no van a quedar contentos porque hay una situación fiscal apretada. Está bien, pero algunos puede ser algunos, acá no quedó ninguno. Es bastante más complejo que eso. Entonces, en ese marco, sabiendo esa situación y también teniendo en cuenta que la región y el mundo está muy convulsionada, era previsible que capaz que el primer año o el segundo año iba a haber dificultades y que ahí nosotros estábamos dispuestos a pensar hasta en asegurar el empate, digamos, que no tengamos más pérdida salarial, pero que podamos por lo menos empatar en esos 2 primeros años, para después sí tener, hacia el final del periodo de gobierno, un incremento en el salario que acompañe el crecimiento de la economía. Tampoco estamos diciendo que nos den... Eso, ¿cuánto sería el empate en este caso? Bueno, el empate es que no haya pérdida del salario real, o sea que cada año se establezca algún mecanismo de corrección por IPC de la pérdida que hubo en ese mismo año. Eso es lo mínimo imprescindible para entrar a hablar, porque si no tenemos ni siquiera la posibilidad de que no haya pérdida salarial, cuando venimos de 5 años de pérdida del salario real en muchos sectores de la administración pública, evidentemente no solo queremos recuperar esa pérdida, sino ver si tenemos posibilidad de crecimiento, sobre todo cuando hay expectativa de crecimiento del país. Nosotros, el PICNT, en relación a la pauta de los privados, dijimos que bueno, esas pautas eran mejor que las del periodo anterior, pero que eran absolutamente insuficientes. Pero esas pautas que son insuficientes en el sector privado, para las 2 primeras franjas tienen posibilidades de crecimiento del salario. Bueno, esto que se le planteaba al sector público, en los 5 años no tiene un solo peso de crecimiento. Claro. Entonces es muy difícil poder avanzar en la firma de un convenio con esas características. ¿Y cuando se va a hacer ahora o está planteado por rama de actividad, los sindicatos más, no sé, con menos fuerza, pueden llegar a estar más complejos? No es una situación nueva, pero ¿qué expectativa tienen que sea por rama de actividad? ¿Esto destrabaría un poco? Bueno, tiene esa dificultad, ¿no?, de que puede haber algún sindicato, digamos, con menos peso o con alguna situación disímil a los que tienen más estructura, que pueda de alguna manera quedar un poco radiado. Esperemos que no sea así, por eso era importante la posibilidad de firmar en la rama, pero lo que se pueda firmar en las ramas yo creo que pueden traccionar a favor de que el piso sea un poco más alto de lo que estaba establecido en el convenio que nos ofrecía el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, de todas maneras, el Departamento de Estatales y Municipales del PICNT va a estar monitoreando esta situación y quedó pendiente de que después que se reúnan las mesas de rama, volver nuevamente al Consejo Superior a ver si podemos unificar un poco los criterios
para que nadie quede muy rezagado. ¿Quiénes pueden, pensando recién que le preguntaba sobre los sindicatos más pequeños, quiénes están en los sindicatos que estarían más complejos de poder lograr mejores avances y que tengan menos fuerza, ¿no? Pero es difícil, porque también hay que ver que en la mayoría de las ramas, en todos los sectores, o sea, por ejemplo, COFE negocia por una cantidad de sindicatos que tienen muchas inequidades, ¿no? Porque en la propia administración pública nosotros tenemos a veces unidades ejecutoras de un mismo ministerio que tienen diferencias salariales muy amplias. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar es ver cómo podemos ir nivelando eso hacia arriba. En la enseñanza, una cosa son los docentes y otra cosa son los no docentes. Pero los dirigentes de los sindicatos de la enseñanza van a negociar por todo el paquete a nivel general. Entonces, ahí intentaremos ver si en las ramas podemos de alguna manera tratar de evitar que nadie quede muy rezagado y ver cómo después se puede eso ir nivelando con los futuros ajustes también. Claro, tenemos que ir cerrando, pero además de plata, ¿qué otras expectativas tienen de lograr en estos acuerdos por rama? ¿Qué otra cosa se puede llegar a lograr si lo tienen pensado? Sí. Bueno, un tema central que nosotros planteamos como en nuestra plataforma es el ingreso de personal. Y la verdad que nos preocupa allí porque si bien vimos con muy buenos ojos algunas declaraciones del director de la Oficina de Servicio Civil, que estableció y que después se ratificó eso en el Consejo Superior, que el decreto 310 que regula el ingreso a la función pública, aquello que se había planteado de cada 3 iban a ingresar 1, que en realidad no sucedió ni siquiera eso, se va a derogar. El problema que eso, evidentemente, si se deroga, todos suponemos que es para que se pueda de alguna manera corregir la falta de personal que hay en varios organismos públicos. El problema es que después vimos lineamientos generales que el equipo económico le mandó a los ministerios y vemos que hay unas restricciones que son brutales. Por ejemplo, que para la masa salarial en cada uno de los organismos se tiene que tomar el crédito ejecutado del 2024. Entonces, por más que vos derogué el decreto 310 y puedas ingresar personal, si no tenés el crédito para poder ingresarlo, es más o menos el mismo perro con diferente collar. Entonces allí vimos algunas dificultades que nos preocuparon mucho. También planteamos el tema de la destercerización de los servicios estatales y municipales para que lo puedan prestar realmente los trabajadores estatales. Eso conceptualmente nos dijeron que estaban de acuerdo, pero que era un tema a largo plazo y nosotros sabemos que es así, que no se puede resolver de un día para otro. Pero después hay elementos que no han estado todavía en consideración, que para nosotros son importantes y que pueden vestir un convenio, como son, por ejemplo, con el nivel de endeudamiento que tienen los trabajadores estatales, buscar algún mecanismo de limpiasueldos para que los trabajadores puedan tener más líquido como para poder afrontar sus necesidades. ¿Que le perdonen las deudas, dice usted? Y bueno, no que se perdonen, sino que se pueda generar, digamos, paquetes que se compren esas deudas y que el trabajador quede con una cuota sola y eso le pueda liberar, digamos, ya ha habido de estas experiencias en diferentes organismos y si se puede generalizar puede ser un elemento a tener en cuenta. Planteamos también la posibilidad de planes de viviendas para trabajadores estatales y municipales que tienen capacidad de pago porque pagan sus alquileres religiosamente, es más, se les descuenta el propio sueldo muchas veces, pero que pasan 20, 30, 40 años alquilando y nunca tienen su vivienda propia y si se pudiera establecer el problema que tiene el trabajador estatal o municipal es que no tiene capacidad de ahorro para poder pagar eso que se le pide cuando va a comprar una vivienda. ¿Eso le parece factible que ya se esté sobre la discusión? Y bueno, son elementos que nosotros queremos colocar y que capaz que por lo menos se empieza a trabajar. El otro tema que también en gran parte del Estado es un tema, digamos, de demanda,
es todo lo que tiene que ver con las inequidades horarias que hay. Trabajadores que cumplen una misma función, que ganan lo mismo, pero uno trabaja determinado horario y otro trabaja más horario. Entonces, eso es un tema que queremos resolver también. No vamos a acabar el tema acá, tenemos el paro además del 12. Gracias por el momento. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, quedamos a la orden. ¿Cómo no? Nosotros ahora nos vamos y vamos a seguir de alguna manera en tema y estamos contactándonos y recibiendo con mucho gusto a Abril Mederos. Abril, buen mediodía, bienvenida. Buen día, Pilar. Bueno, hay novedades en materia judicial, ya que de cara al paro general que va a estar realizando el PIT-CNT el próximo martes, hay adhesión de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay por reivindicaciones presupuestales para el sistema judicial y en oposición a varios proyectos en torno a este tema que están en curso en la actualidad. Para hablar sobre esto estamos con el secretario general de la asociación, la AFJU, Pablo Elizalde. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es la situación presupuestal de la justicia actualmente y por qué la adhesión al paro? En primer lugar, bueno, buen día para todos. El Poder Judicial está recibiendo del presupuesto nacional solo el 1%, el 1,03%. Nosotros lo que estamos reivindicando para el Poder Judicial es un aumento al 2% del presupuesto nacional para poder hacer frente a las necesidades de los servicios de justicia en este momento. A su vez también nosotros adherimos al paro de 24 horas, la Asociación de Funcionarios Judiciales va a parar 24 horas, en primer lugar reclamando al Poder Ejecutivo más presupuesto para el Poder Judicial y a su vez rechazando las pautas salariales que el gobierno plantea para todos los funcionarios públicos. Por eso es que la AFU para 24 horas 12 de agosto. Ustedes emitieron un comunicado recientemente en el que plantean a su vez preocupación por varios proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la independización de la Defensoría Pública que está actualmente en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué implicancias tendría esto y por qué se oponen? Nosotros en eso vemos con preocupación un proyecto de ley que está en la órbita de la Comisión de Constitución y Código del Parlamento, donde plantea la independencia de la defensa pública a un órgano centralizado. En primer lugar, consideramos que todo lo que tiene que ver con la justicia tiene que ser discutido a nivel social, ¿no? Es cierto que dentro del Poder Judicial la defensa pública no ha tenido el rango que tiene, que no ha sido atendida de la mejor manera posible, pero tampoco consideramos que sacándola del Poder Judicial, debilitando a un el Estado, eso va a tener mejores, va a funcionar mejor. Porque el problema que tiene la defensa pública, como al igual que el problema que tiene todo el sistema de justicia, es los pocos recursos. Y lo que a su vez este proyecto de ley, que también está en la órbita parlamentaria, no contempla a 250 trabajadoras y trabajadores que también forman parte de la defensa pública, porque tengamos en cuenta que es muy importante la cantidad de defensores por la labor social que eso cumple, pero para que esas cosas puedan pasar es necesario todo un aparato administrativo y funcional que en este proyecto de ley no se está tomando en cuenta. Estamos hablando de casi 250 compañeros que no están siendo contemplados. Elizalde, esto está directamente relacionado a su vez con el proyecto de creación de un Ministerio de Justicia que eventualmente, según ha dicho el prosecretario Jorge Díaz, que es quien impulsa esta iniciativa, terminaría estando dentro, entre otros, la Defensoría Pública. ¿Qué piensan ustedes, qué posición toman ante la idea de crear este ministerio? En principio nosotros nos rechazamos la propuesta del ministerio y lo que sí estamos impulsando y llamamos es a un diálogo nacional sobre la defensa. Más bien sobre la justicia, no solo de la defensa. Creemos que hay cambios estructurales muy profundos que estos proyectos de ley a nivel nacional introducen y creo que no solo el sistema político es el que estaría habilitado para una discusión, la sociedad entera tiene que sentarse a discutir qué modelo de justicia quiere, no solo de defensa, sino que de justicia en general. También tenemos la democratización de la elección de los ministros de la Suprema Corte, todo un andamiaje judicial del sistema de justicia que es necesario que la sociedad discuta. Se están abriendo espacios de discusión, como podría ser el Diálogo Nacional por la Seguridad Social, ahora el ministro Negro también abrió un espacio sobre la seguridad. Bueno, sería interesante que también se pueda abrir un espacio donde se discuta el sistema de justicia. Perfecto.
Muchísimas gracias, Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, en el marco de este planteo en torno a crear un ámbito de discusión para tratar la eventual creación de este Ministerio de Justicia. Volvemos a estudio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves que su país tiene la intención de tomar el control total de Gaza, pero no desea gobernar el territorio ni mantener su dominio. Las declaraciones las hizo en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News antes de una reunión del Gabinete de Seguridad, aunque existen diferencias entre altos militares sobre la conveniencia de esta decisión. We intend to, in order to el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este jueves que Israel planea la extensión de operaciones en la Franja de Gaza, pero que su gobierno no tiene intenciones de anexarse el territorio o gobernarlo de manera indefinida. En entrevista a la cadena estadounidense Fox News, Netanyahu anticipó que Israel planea controlar el enclave hasta que pueda transferirlo a un organismo o grupo transicional, declaraciones que contradicen los informes de que Israel buscaría ocupar de manera indefinida el enclave palestino, en un momento en el que su gobierno enfrenta enorme presión dentro y fuera ante posibles planes de anexión del territorio. Gran parte de la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y países árabes, rechazan los planes anunciados previamente por el primer ministro y el presidente Donald Trump de desplazar de manera definitiva a la población palestina y ocupar la Franja de Gaza para convertirla en una riviera del Mediterráneo. No queremos quedárnosla, queremos tener un perímetro de seguridad y no queremos gobernarla. Queremos entregarla a las fuerzas árabes que la gobernarán adecuadamente y no supondrán una amenaza para nosotros, afirmó el líder israelí. El Gabinete de Seguridad se reunió este jueves para discutir una posible ampliación de las operaciones militares en la franja, una medida que provocaría una fuerte oposición a nivel internacional y por parte de muchos en Israel, incluidas las familias de los rehenes retenidos por Hamás. Un funcionario que habló bajo condición de anonimato dijo que se espera que el Gabinete de Seguridad mantenga un largo debate y apruebe un plan militar ampliado para conquistar toda o parte de Gaza que aún no está bajo control israelí, afirmando que cualquier medida que se apruebe se aplicará gradualmente para aumentar la presión sobre Hamás. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, la edición central a las 18:30 y nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 8 en punto, aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.